El año más mortal en Vietnam, la ofensiva del Tet que cambió todo. Bienvenidos a Viajando por la Historia. Hoy los llevaremos a uno de los momentos más intensos y mortales de la Guerra de Vietnam, la ofensiva del Tet en 1968. Fue un año que lo cambió todo. ¿Cómo una serie de ataques coordinados lograron cambiar el rumbo de una guerra tan devastadora? ¿Qué secretos se esconden detrás de las decisiones que llevaron a miles de personas a perder la vida? Si te interesa la historia y sus impactos en el presente, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros vídeos semanales. Acompáñanos y descubre cómo este conflicto marcó una generación. Era 1968, y el conflicto en Vietnam llevaba ya varios años cobrando vidas. Estados Unidos y sus aliados del sur de Vietnam creían que la guerra estaba bajo control, que el enemigo estaba debilitado. Pero, en realidad, Vietnam del Norte tenía un as bajo la manga. Aprovechando la celebración del Año Nuevo Lunar, conocido como Tet, el general Bio Nguyen Giap lanzó una ofensiva sorpresiva y masiva contra más de 100 ciudades y puestos estratégicos en el sur. Este movimiento táctico, conocido como la ofensiva del Tet, se convirtió en uno de los momentos más críticos de la Guerra de Vietnam. ¿Qué llevó a Vietnam del Norte a organizar una ofensiva tan audaz y mortal? Para entenderlo, tenemos que analizar la situación política y militar en ambas naciones. No se trataba solo de ataques, era un mensaje para el mundo. El objetivo de la ofensiva del Tet. Vietnam del Norte tenía un objetivo claro: desestabilizar el gobierno del sur y socavar el apoyo de Estados Unidos en el conflicto. Sabían que esta ofensiva no necesariamente les traería una victoria militar inmediata, pero sí que podía ser un golpe psicológico. El plan era simple pero arriesgado: lanzar una serie de ataques coordinados para dividir a Vietnam del Sur, sembrar el caos y desencadenar una revuelta popular que hiciera caer al régimen del sur. Imaginen el impacto que un ataque como este tendría en la moral del enemigo. Los líderes de Vietnam del Norte creían que un esfuerzo tan masivo haría que Estados Unidos y sus aliados reconsideraran su participación. Querían que la guerra se sintiera interminable e inútil, y que la presión popular obligara a los Estados Unidos a retirarse. Inicio de los ataques: una tormenta de fuego en Hue y Saigón. El 31 de enero de 1968, justo cuando el pueblo vietnamita celebraba el inicio del Año Nuevo Lunar, los soldados del Viet Cong y del Ejército Popular de Vietnam lanzaron ataques en múltiples frentes. La histórica ciudad de Hue fue el centro de una de las batallas más largas y sangrientas de la guerra. Durante semanas, las tropas estadounidenses y survietnamitas lucharon calle por calle, intentando recuperar la ciudad de manos de los comunistas. Pero Hue no fue el único objetivo. Saigón, la capital del sur, también fue atacada. El Viet Cong intentó tomar el control de edificios clave, entre ellos, la Embajada de Estados Unidos. Aunque fallaron en tomar el edificio, las imágenes del ataque a la embajada estadounidense fueron transmitidas en todo el mundo, y esto impactó profundamente en la opinión pública en Estados Unidos. El mensaje era claro: la guerra estaba lejos de ser ganada. ¿Pueden imaginar la tensión y el miedo que debieron sentir aquellos soldados, luchando en un día que tradicionalmente se celebraba con paz y festividad? El impacto mediático en Estados Unidos. En casa, la ofensiva del Tet sacudió a los ciudadanos estadounidenses, quienes empezaron a cuestionarse si la guerra en Vietnam tenía realmente un propósito. La televisión transmitió las brutales escenas de combate y destrucción. Periodistas como Walter Cronkite, una de las voces más respetadas en Estados Unidos, hablaron abiertamente sobre la aparente imposibilidad de ganar esta guerra. Cronkite declaró que el conflicto estaba en un estancamiento, y sugirió que la única salida honorable sería negociar la paz. Este tipo de declaraciones impactó a millones de hogares estadounidenses y afectó profundamente la percepción pública de la guerra. A partir de ese momento, el apoyo al conflicto se desmoronó rápidamente. Hue y la crueldad de la guerra. La ciudad de Hue, la antigua capital imperial de Vietnam, fue el escenario de uno de los combates más intensos de la ofensiva. Durante semanas, la ciudad fue bombardeada y asediada, dejando a su paso muerte y destrucción. Las fuerzas del Viet Cong no solo lucharon contra las tropas estadounidenses, sino que también llevaron a cabo purgas masivas.
funcionarios del gobierno survietnamita, maestros, religiosos y ciudadanos comunes fueron ejecutados en masacres que aún son recordadas con horror. El descubrimiento de fosas comunes en Hue fue una de las revelaciones más perturbadoras de la guerra. Miles de civiles fueron asesinados, y sus cuerpos, enterrados en secreto. Este tipo de atrocidades añadieron otra capa de oscuridad al conflicto y mostraron las brutales consecuencias de la guerra en la población civil. La respuesta de Estados Unidos y el costoso contraataque. Estados Unidos y sus aliados no se quedaron de brazos cruzados. La ofensiva del Tet fue respondida con una brutal contraofensiva que buscaba retomar el control de las ciudades atacadas y castigar al enemigo. El costo humano de esta respuesta fue devastador. Miles de soldados estadounidenses y del sur murieron en los combates, y las bajas entre los soldados norvietnamitas se contaban por decenas de miles. Sin embargo, esta respuesta también hizo que el gobierno estadounidense empezara a cuestionarse si la guerra era sostenible. A medida que aumentaban las bajas y los costos, tanto económicos como humanos, el gobierno y el pueblo de Estados Unidos comenzaron a entender que, tal vez, el conflicto en Vietnam no tenía un final claro. Consecuencias a largo plazo de la ofensiva. Aunque la ofensiva del Tet no logró una victoria militar para el norte, fue un triunfo en términos de propaganda. La percepción de la guerra cambió radicalmente. A partir de 1968, el gobierno de Estados Unidos comenzó a reducir su presencia en Vietnam y a buscar una salida negociada. La ofensiva dejó una marca profunda en la historia de la guerra y en la conciencia de toda una generación. Para muchos, el Tet representó el momento en que la guerra dejó de ser simplemente una lucha contra el comunismo y se convirtió en una pesadilla sin fin, una guerra que parecía imposible de ganar. La retirada estadounidense ya no era una posibilidad lejana, era solo cuestión de tiempo. La ofensiva del Tet fue un momento crucial en la guerra de Vietnam. Fue una demostración de fuerza y resistencia, pero también de las devastadoras consecuencias de los conflictos prolongados. Marcó el inicio del fin para Estados Unidos en Vietnam, y dejó profundas cicatrices en ambas naciones. Si esta historia te impactó y quieres conocer más sobre los eventos que marcaron el rumbo de nuestra historia, suscríbete a Viajando por la Historia. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la ofensiva del Tet fue un punto de inflexión inevitable? Nos encantaría conocer tus pensamientos. Hasta el próximo viaje en el tiempo.